En la gran orquesta de los 12 apóstoles, algunos instrumentos resuenan con la fuerza del trueno, la voz de Pedro, la roca, la visión mística de Juan, el discípulo amado. Pero antes de que la mayoría de ellos siquiera supieran su nombre, hubo un hombre cuya búsqueda silenciosa lo llevó al corazón del misterio. Un hombre que no esperó a ser llamado por un milagro junto al mar, sino que siguió una señal susurrada en el desierto. Su nombre era Andrés, un pescador de Betsaida, una ciudad a orillas del mar de Galilea. Era hermano de Simón, a quien el mundo conocería como Pedro. Pero antes de que Pedro se convirtiera en la piedra angular, fue Andrés quien lo encontró. Antes de que Jesús llamara a las multitudes, fue Andrés quien lo buscó. Él es el Protóclitos, el primer llamado según la tradición oriental, no necesariamente el primero en la lista oficial, sino el primero en reconocer y seguir al Cordero de Dios. Esta no es solo la historia de un apóstol, es la crónica del primer evangelista. El hombre cuyo primer instinto después de encontrar al Mesías no fue guardarse el tesoro, sino correr a compartirlo con la persona más importante de su vida. Es la epopeya silenciosa del conector, del puente, del hombre que siempre estaba trayendo a alguien más a Jesús. Bienvenidos a Personajes de la Biblia, la historia que lo cambió todo. La historia de Andrés comienza no en las tranquilas aguas de Galilea, sino en el árido y expectante desierto de Judea. El aire vibraba con una tensión mesiánica. Durante siglos, Israel había esperado al ungido, al libertador prometido. Y ahora, una voz clamaba en el desierto, una figura austera vestida con pelo de camello, que predicaba un bautismo de arrepentimiento, Juan el Bautista. Juan era un imán para las almas anhelantes. Multitudes acudían a él, atraídas por su mensaje radical y su autoridad innegable. Entre esa multitud, buscando respuestas, esperando una señal, se encontraba Andrés. Él era uno de los discípulos del Bautista. Había dejado las redes de Betsaida, su hogar y su oficio, para seguir a este profeta ascético. Escuchaba sus sermones ardientes, se sometía a su bautismo en las aguas del Jordán y aprendía de él a preparar el camino para alguien más grande. Andrés no buscaba ser el protagonista, buscaba al protagonista. Su corazón estaba preparado, arando en el desierto, esperando la semilla de la revelación. Un día, mientras Andrés estaba con Juan el Bautista junto al río Jordán, probablemente reflexionando sobre las palabras del profeta, ocurrió el momento que cambiaría su vida y la historia del mundo. Jesús, que había sido bautizado por Juan días antes, pasó cerca de donde estaban. Juan el Bautista fijó su mirada penetrante en él. Y entonces, pronunció las palabras que eran a la vez una identificación y una profecía, la clave que Andrés había estado esperando toda su vida. He aquí el Cordero de Dios. Juan 1:36. No dijo el Mesías, ni el Rey, ni el Hijo de David. Usó una imagen cargada de significado sacrificial, el Cordero Pascual cuya sangre salvó a Israel en Egipto. El Cordero del sacrificio diario en el templo. El Cordero sufriente del que habló Isaías, que llevaría sobre sí los pecados del mundo. Para Andrés, un judío devoto instruido por el Bautista, estas palabras fueron como un relámpago. Comprendió al instante. Aquel hombre que pasaba no era un simple rabino, era la respuesta, el sacrificio definitivo, la salvación de Israel. Y sin dudarlo un instante, él y otro discípulo de Juan, la tradición dice que fue el propio Juan Evangelista, hicieron lo único que podían hacer, dejaron al Bautista y comenzaron a seguir a Jesús. Jesús se dio cuenta de que lo seguían. Se volvió y les hizo la pregunta más simple y profunda: ¿qué buscáis? Su pregunta no era casual. Iba directa al corazón de su anhelo. ¿Buscaban un líder político, un maestro de sabiduría, un hacedor de milagros? ¿O buscaban algo más? La respuesta de Andrés y su compañero fue respetuosa y reveladora: Rabí, que traducido es, Maestro, ¿dónde moras? No le pidieron una señal ni un discurso. Querían estar con él. Querían conocerlo, no solo sus obras o sus palabras, sino su morada, su intimidad. La respuesta de Jesús fue una invitación que resonaría a través de los siglos: venid y ved. Y el Evangelio añade un detalle conmovedor por su sencillez y profundidad: fueron, y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día,
porque era como la hora décima, Juan 1:39. Aproximadamente las 4 de la tarde. Pasaron el resto de ese día con Jesús. La Biblia no registra la conversación, pero debió ser transformadora. En esas pocas horas, la intuición se convirtió en certeza. La esperanza se hizo carne. Andrés había encontrado lo que buscaba. La experiencia de estar con Jesús fue tan abrumadora, tan convincente, que Andrés no pudo contenerla. Su primer pensamiento, su primer impulso, no fue reflexionar en solitario ni volver con el Bautista. Fue compartir la noticia más grande de la historia. Salió de la presencia de Jesús con una misión autoimpuesta. Buscó a la persona más importante de su vida, a su propio hermano, Simón. Lo encontró, quizás todavía trabajando en las barcas o reparando las redes. Y le dio el mensaje que cambiaría el destino de Simón y el de la iglesia para siempre. Con la respiración agitada por la emoción y la certeza brillando en sus ojos, le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que traducido es, el Cristo, Juan 1:41. No dijo: «Creo que hemos encontrado», ni «hay un hombre interesante». Usó la afirmación más rotunda posible: «Hemos encontrado». Era la declaración del testigo ocular, la certeza del que ha visto y oído. Y con esa simple frase, Andrés se convirtió en el primer misionero cristiano, el primer heraldo de la buena nueva. Pero Andrés no se conformó con dar la noticia. Hizo algo más. Tomó a su hermano de la mano, metafóricamente o quizás literalmente, y le llevó a Jesús. Este es el rasgo definitorio de Andrés. No busca el protagonismo para sí mismo. Su alegría está en conectar a otros con el Maestro. Él es el puente. Vio el potencial en su rudo y apasionado hermano Simón, y supo que tenía que ponerlo cara a cara con el Mesías. Fue en ese encuentro, facilitado por Andrés, donde Jesús miró a Simón y le dio su nuevo nombre y su nuevo destino. «Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas», que quiere decir, Pedro, la roca. El hombre que se convertiría en el líder de los apóstoles, la piedra sobre la que se edificaría la iglesia, fue traído a Jesús por la iniciativa humilde y entusiasta de su hermano Andrés. Sin el ven y lo verás silencioso de Andrés, la historia de Pedro podría haber sido muy diferente. Después de este primer encuentro, parece que los hermanos volvieron temporalmente a su vida de pescadores en Galilea. Pero la semilla había sido sembrada. Un tiempo después, mientras Andrés y Pedro echaban las redes en el mar de Galilea, Jesús pasó por la orilla. Esta vez, la llamada fue diferente. Ya no era una invitación a venir y ver, sino un llamado al discipulado radical, a un cambio de vida total. Jesús los miró y les dijo: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Mateo 4:19. La respuesta fue inmediata y absoluta. Y ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. No hubo preguntas, no hubo dudas. El encuentro previo, facilitado por el testimonio de Juan el Bautista y la propia experiencia de Andrés, había preparado sus corazones. Dejaron atrás su sustento, su seguridad, su pasado. Se embarcaron en una nueva vida, siguiendo al hombre que sabían que era el Mesías, listos para aprender a pescar no peces en el mar, sino almas para el reino de Dios. Andrés se convirtió en uno de los 12, el círculo íntimo de Jesús. Su nombre siempre aparece en las listas de los apóstoles, generalmente entre los 4 primeros, junto a su hermano Pedro y los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Esto indica que gozaba de una cierta preeminencia o cercanía al Maestro. Fue testigo de los grandes milagros, las curaciones, los exorcismos, la calma de la tempestad. Escuchó las parábolas y las enseñanzas privadas que Jesús compartía con sus discípulos más cercanos. Aprendió, oró y caminó junto al Hijo de Dios durante 3 años intensos. Sin embargo, a diferencia de Pedro, Santiago y Juan, Andrés no siempre está presente en los momentos más íntimos, como la Transfiguración o Getsemaní. Parece tener un rol ligeramente diferente. No es el líder impetuoso ni el místico visionario. Es el observador atento, el hombre práctico, el que sigue conectando a las personas con Jesús. Esta faceta práctica de Andrés brilla intensamente en el relato de la multiplicación de los panes y los peces, Juan 6. Una multitud de más de 5.000 hombres sigue a Jesús a un lugar apartado.
Cae la tarde y no hay comida. Jesús, para probar a Felipe, le pregunta dónde comprar pan. Felipe, el pragmático, hace cálculos y concluye que es imposible, 200 denarios de pan no bastarían. La lógica humana choca con la necesidad. Es entonces cuando Andrés interviene. No ofrece una solución teológica, sino una observación práctica. Ha estado buscando entre la multitud, ha encontrado un recurso, por pequeño que sea. Aquí está un muchacho, le dice a Jesús, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero su naturaleza realista no puede evitar añadir una nota de duda, ¿más qué es esto para tantos? Andrés no tiene la fe ciega para esperar un milagro, pero tiene la fe práctica para traer lo poco que ha encontrado a Jesús. Es el hombre que, incluso en la duda, actúa. Y ese pequeño acto de traer al muchacho con su humilde almuerzo se convierte en el catalizador del milagro más espectacular de provisión divina. La habilidad de Andrés para conectar a la gente con Jesús se manifiesta de nuevo de forma crucial durante la última semana de la vida del Maestro, en Jerusalén, Juan 12. Unos griegos, gentiles piadosos que habían venido a adorar durante la Pascua, se acercan a otro apóstol con nombre griego, Felipe. Le dicen, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe, quizás inseguro sobre si Jesús recibiría a gentiles, no actúa de inmediato. ¿A quién acude? A su compañero Galileo, Andrés. Le cuenta la petición de los griegos. Y es Andrés, una vez más, el que toma la iniciativa. Él y Felipe juntos van y se lo dicen a Jesús. Andrés no teme ser el puente, incluso para aquellos que están fuera del pacto de Israel. Su corazón parece tener una apertura universal. La llegada de estos griegos, facilitada por Andrés, provoca una de las declaraciones más profundas de Jesús sobre su propia misión y su inminente muerte y glorificación. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Andrés, el conector, había abierto la puerta para que Jesús anunciara la universalidad de su sacrificio. Aunque a menudo opera en un segundo plano, Andrés forma parte del grupo que busca una comprensión más profunda de las enseñanzas de Jesús. El Evangelio de Marcos, Marcos 13, 3-4, nos lo muestra en un momento significativo. Después de que Jesús predijera la destrucción del templo de Jerusalén, Pedro, Santiago, Juan y Andrés se le acercaron en privado en el Monte de los Olivos. Eran los 4 primeros llamados, el núcleo original. Y le hicieron la pregunta que quemaba en sus corazones, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse?» Querían entender el fin de los tiempos, las señales de su venida. La inclusión de Andrés en este grupo selecto que hace la pregunta crucial demuestra su cercanía a Jesús y su deseo, no solo de conectar a otros, sino de profundizar él mismo en los misterios del reino. No era solo un hombre de acción, sino también de contemplación y búsqueda. Tras la crucifixión, resurrección y ascensión de Jesús, Andrés se unió a los otros apóstoles y a María en el cenáculo, perseverando en oración. Allí, en el día de Pentecostés, recibió junto a los demás el don prometido, el Espíritu Santo descendió sobre ellos como lenguas de fuego. El hombre que había seguido a Jesús con fidelidad silenciosa fue revestido de un poder divino. El Espíritu que lo llenó no solo le dio la audacia para predicar, sino que confirmó esa vocación universal que ya había mostrado al traer a los griegos ante Jesús. Ahora, el mandato era claro: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. La Biblia no detalla las misiones específicas de Andrés después de Pentecostés, pero la tradición de la Iglesia, muy antigua y constante, nos cuenta que su celo apostólico lo llevó lejos, a las regiones más desafiantes del mundo conocido. La tradición nos pinta a Andrés como un misionero incansable. Se dice que viajó extensamente por las costas del Mar Negro, predicando a los pueblos escitas, considerados bárbaros por el mundo grecorromano, en lo que hoy es Ucrania y el sur de Rusia. Por esta razón, es venerado como santo patrón de Ucrania y Rusia. Luego, su viaje lo llevó a través de Bizancio, la futura Constantinopla, donde según la tradición fundó la sede episcopal, convirtiéndose en el primer obispo de esa ciudad y, por ende, en el patrón del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. Finalmente,
Su misión lo condujo a Grecia, específicamente a la región de Acaya, en la península del Peloponeso. En la ciudad de Patras, su predicación fue especialmente fructífera, convirtiendo a muchos al cristianismo, incluyendo, según los relatos, a Maximila, la esposa del procónsul romano Aegeas. El éxito de Andrés en Patras y la conversión de Maximila enfurecieron al procónsul Aegeas. Vio el cristianismo como una amenaza al orden romano y a la adoración de los dioses del imperio. Convocó a Andrés y le exigió que cesara su predicación y ofreciera sacrificios a los ídolos. La respuesta de Andrés, recogida en los Hechos de Andrés, un texto apócrifo pero que refleja tradiciones antiguas, fue una valiente proclamación de Cristo crucificado y resucitado. Se negó rotundamente a adorar a dioses falsos y a negar al único Dios verdadero. Aegeas, incapaz de doblegar la voluntad del apóstol, lo condenó a la pena reservada para los rebeldes y esclavos, la crucifixión. Pero Andrés, lejos de temer la muerte, la vio como la oportunidad final de unirse a su maestro y dar el testimonio supremo. La tradición sostiene que Andrés no fue crucificado en una cruz latina como la de Jesús, sino en una cruz con forma de X, crux de Cusata, que desde entonces se conoce como la cruz de San Andrés. Según los relatos, él mismo pidió ser crucificado de esta manera, considerándose indigno de morir exactamente de la misma forma que su Señor. También se dice que, para prolongar su agonía y su testimonio, no fue clavado, sino atado a la cruz. Desde esa posición dolorosa, Andrés no se lamentó ni maldijo. En cambio, durante 2 o 3, según la fuente, días, continuó predicando a la multitud que se reunía a su alrededor. Les habló del amor de Dios, de la salvación en Cristo y de la gloria que le esperaba. Su cruz no fue un patíbulo de vergüenza, sino un púlpito de gloria. Su último acto no fue de sufrimiento pasivo, sino de evangelización activa. Finalmente, tras haber dado su último aliento en servicio a su Señor, entregó su espíritu. Andrés, el pescador de Betsaida, el primer discípulo del Bautista en seguir a Jesús, el hombre que trajo a Pedro al Mesías, el que encontró al muchacho con los panes y los peces, el puente hacia los gentiles, terminó su vida como mártir en una cruz en forma de X. Su legado es inmenso. Es el prototipo del testigo fiel, del que no busca los reflectores, pero cuyo impacto es decisivo. Es el patrón de la Iglesia Ortodoxa griega, de Rusia, de Ucrania y de Escocia, cuya bandera lleva su cruz. Su historia nos recuerda que la fe comienza con una búsqueda personal. ¿Qué buscáis? Se confirma en el encuentro, venid y ved, y encuentra su plenitud en el compartir, hemos encontrado al Mesías. Andrés es el eterno recordatorio de que el acto más grande de amor cristiano es, a menudo, simplemente tomar a alguien de la mano y llevarlo a Jesús. ¿Te sorprendió esta historia? Entonces suscríbete, porque esto es solo el comienzo. Cada personaje bíblico guarda un secreto. Y aquí los vas a descubrir todos. Dale like, comenta y comparte porque la Biblia está más viva que nunca.